noches, Señor les bendiga. Gracias a los músicos por acompañarnos. Espero que el resto de la noche sea tan glorioso como esas dos canciones. Quiero saber el nombre del primero. Me gustó mucho el Dios que adoramos. ¿Quién es ¿Quién? Bueno, Dios que adoramos. Muy bien. Bueno, llegamos hasta el viernes para finalizar nuestra trayectoria a través de los libros de Reyes y Crónicas. Gracias por acompañarnos en esta semana. Vamos a empezar con 2 Crónicas 29. Mi Biblia aquí está. Y aquí estamos escuchando Ezequías, que estudiamos anoche. Últimos dos reyes que estudiamos anoche fueron Ezequías y últimos tres. Ezequías, rey estrella, Manasés, rey muy malo, pero que se arrepintió al final de su vida, pero dejó un pueblo todo desconectado con Dios, y por fin Josías. Entonces estamos retrocediendo un poco a Ezequías, y en nuestro estudio de los libros de las crónicas, hemos visto que en crónicas hay un énfasis sobre el culto, sobre el templo, sobre el canto, sobre la alabanza. Entonces, no es para sorprender entonces que en este pasaje que vamos a mirar, Ezequías mismo tomó la iniciativa para exhortar a los líderes religiosos a hacer su trabajo con esmero, con excelencia. Versículo 3 de capítulo 29, segundo de Crónicas. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Dios y los reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza oriental, y le dijo: oíd, mis levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Porque nuestros padres, está un poco distorsionado hoy, no sé por qué. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron los rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación y execración y escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis, seáis sus ministros y le queméis incienso. Entonces, esto es muy típico, muy propio de Crónicas, este énfasis sobre el esfuerzo que necesitan llevar los líderes religiosos. Entonces, yo soy profesor en el campo de la educación. Yo entreno maestros allá en los Estados Unidos, en Los Ángeles, donde vivo con mi esposa. Y las clases que enseño precisamente son clases, no propiamente de Biblia tanto, tengo unos, pero la mayoría de las clases que enseño son lo que llamamos clases de integración, para enseñar a los futuros docentes, futuros maestros, cómo combinar su fe
con, su profesión. Así que pueden ser realmente maestros cristianos. También queremos que hayan contadores cristianos, abogados cristianos. Gracias a Dios que hay algunos abogados cristianos. Yo me casé con un abogado cristiano. El día que se graduó de Derecho la arranqué del país, pero bueno. Queremos que haya, que en toda profesión, médicos, ingenieros, todos necesitan aprender a integrar su fe con lo que hacen. Pero de eso no se trata Crónicas. Crónicas está hablando de que tiene que haber un culto puro, no mezclado con idolatría, para con Dios. Está hablando de la alabanza, la adoración, el liderazgo de la fe. Entonces, eso es importante. Eso no es contradictorio la idea de integrar nuestra fe con nuestras profesiones, si no somos pastores, si no somos consejeros cristianos propiamente en la iglesia. Porque cuando somos dirigidos por Dios fuera de la iglesia, fuera del tiempo de culto, eso también es una forma de alabanza, ¿no? Cualquier cosa que hagamos dirigido por el Espíritu es una forma de alabanza. Entonces podemos extender el concepto de adoración más allá de la iglesia, y tenemos que hacerlo. Pero en Crónicas lo que vemos es un énfasis sobre el culto, cómo renovar las cosas para que todo se haga con ánimo. Por eso en el final de este pasaje dice, en versículo 11, hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él. No más ese llamado, que estamos escogidos primeramente para estar delante de Dios. El primer paso, antes de hacer cualquier otra cosa. Somos escogidos a presentarnos ante Dios cada día, primera cosa, a servirle a Él. Servir es la tercera palabra. Dice primero, estar antes de Jehová. Segunda cosa, para servirle, y en este caso es en el templo. No tiene que ser, como cristianos tenemos el concepto más amplio, pero en Crónicas está hablando de en la iglesia, en el templo, en el culto, hacer las cosas con ánimo, con enfoque, con ganas, con un corazón perfecto, como hablamos ayer. Entonces, primera cosa, estar delante de Dios, servirle, ser sus ministros y quemarle incienso. Estas palabras son semejantes, pero, estar delante de Él y estar delante de Él, servirle, ser su ministro, es llevar, en este caso, alabanza, y por fin, quemar incienso. En ese entonces es un rito que demostraba que desde los seres humanos se levantaba oración, básicamente. Es simbólico de la oración. Vemos eso en Apocalipsis también. Entonces ellos tenían que tener una oración continua que acompañaba el incienso que subía a Dios. Entonces es un llamado realmente, una relación intensa con Dios. Ezequías está diciendo, mira, el pueblo no va a seguir a Dios si los mismos líderes religiosos no tienen una relación intensa, íntima, verdadera, auténtica con Dios. Estuvimos platicando con un líder cristiano en Bogotá el otro día, encargada del movimiento estudiantil en las universidades aquí en Colombia, con UCU, si conocen a UCU. Y hablamos de que los jóvenes hoy en día necesitan tener una experiencia con Dios donde aman tanto a Dios que perdonan a la iglesia, ¿no? Porque los jóvenes hoy día pueden encontrar 1000 quejas en contra de la iglesia.
¿Sí o no? Tiene una larga lista de todo lo que ha hecho mal la iglesia y cómo la iglesia es incoherente con lo que hace, lo que dice, lo que hace. Entonces realmente necesitamos ser líderes donde nuestra intensidad y autenticidad, nuestra relación con el Señor, inspira a los jóvenes para que ellos tengan ese encuentro con Dios, que tengan ese ánimo con Dios, que por fin perdonan a la iglesia por ser imperfecta, porque afortunadamente la iglesia tiene sus arruguitas y sus granitos y sus legalismos y su gente que es hipócrita, siempre va a haber. Y especialmente hemos visto, si hay una generación que es tocada por el Espíritu Santo, la segunda generación suele alejar, ¿sí? Porque comienzan con una actitud crítica. Pero queremos demostrarles y orar que tengan esa clase de relación con Dios, donde aman tanto a Dios que perdonan a la iglesia, los errores de la iglesia. Mientras tanto, pues como líderes cristianos busquemos tener las mejores iglesias posibles, ¿no? En la iglesia en los Estados Unidos, no soy pastor, soy anciano en la iglesia desde hace poco. Y la responsabilidad ya la siento, que para que tengamos una iglesia que sea lo mejor que pueda, pero nunca va a ser suficientemente bueno para la actitud crítica que los jóvenes recogen del mundo, ¿sí o no? Entonces, como líderes tenemos que tener relaciones tan auténticas con Dios que ellos mismos quieran eso, porque van a encontrar otras cosas que no les gustan. Si tienen tanto amor para con Dios, que ven que nosotros estamos delante de Dios, sirviendo a Dios, levantando oraciones a Él a toda hora y que tenemos vidas consistentes con todo eso, pues esperamos que la bendición siga a la próxima generación. Oremos. Señor, gracias al llamado a estar delante de ti primeramente. Señor, en esta misma noche queremos estar delante de ti. Te invitamos en medio de nuestro. Sabemos que en nuestras alabanzas tú habitas. Gracias por las canciones que pudimos cantar. Ahora te pedimos que tú sigas acompañándonos en esta noche, que nuestras relaciones sean contigo, nuestra relación contigo sea conforme a lo que leemos aquí, donde realmente estamos primeramente ante ti para servirte, para ministrarte, para levantar oraciones a ti que son gratas a ti, como el incienso. Señor, que el impacto de nuestro liderazgo en la iglesia sea sobre la próxima generación, que nuestro amor para ti sea tan fuerte que eso pase a la próxima generación, que ellos quieran tener ese amor. Y teniendo ese amor, que ellos pueden también pueden experimentar estar delante de ti, pueden sentir ese llamado y pueden perdonar las cosas que a veces ven entre nosotros que no son ideales. Señor, ayúdanos a tener sabiduría en el liderazgo que sí nos has dado, si sea en la iglesia, en nuestras familias, en nuestro trabajo, lo que sea. Que todo sea con una actitud de adoración, que todo sea grato a ti. Y que nos dirijas en esta noche para terminar esta serie de charlas bien, en una forma que realmente te agrade, que sea útil para cada quien. Te damos gracias, pedimos tu bendición y presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, noche 4. ¿Qué vamos a hacer esta noche? El plan es pues mirar el final de estos libros. Los libros de Reyes Crónicas terminan con cautiverio, el exilio de los del reino del sur. Y vamos a mirar eso un poco más de cerca. Que aprendemos de eso y cuáles diferencias vemos entre los dos libros. Vamos a terminar la línea de tiempo. No vamos a poner mucho más, pero hay que llegar hasta los profetas y los acontecimientos del cautiverio mismo. Vamos a resumir las diferencias entre Reyes y Crónicas, porque durante la semana, cada semana he hablado de una y dos diferencias, pero tenemos que resumir todas y intentar entender por qué son tan diferentes. Libros que cuando uno los mira más de cerca son bastante diferentes.
O sea, tratan la misma historia, pero realmente hay dos enfoques, dos perspectivas. ¿Y por qué? ¿Por qué hay dos perspectivas? Por fin, una lección es para nosotros, para nuestras iglesias, porque queremos llevar cosas prácticas al lado de las cosas, al lado de los conocimientos nuevos, queremos prácticas nuevas también. Bueno, estoy feliz de reportar que mi esposa ha gustado de la clase. Ella no tenía planes de acompañarme esta semana, pero vino la primera noche para estar seguro que no estoy haciendo demasiados errores en mi español y cosas así. Y le gustó la clase, volvió la segunda noche y dije, pues, ¿por qué no viene la tercera noche? Vino anoche, se fue a la casa anoche y comenzó a leer sobre Jeroboam y cuántos reyes por ahí que pudo. Entonces, ojalá ese sea contagioso, que tengan ese interés de meterse más profundo. Ese es el propósito de todo eso, ¿no? Inclusive las lecturas que creo que tengan accesibilidad a esas lecturas, ¿no? Eso no son para leer en vez de leer la escritura. Ahí de mí, si ofrezco, ¿no?, con esa actitud, sino como preparación para que leas. Y más adelante vamos a hablar de un plan que a mí me ha servido, a ver si le sirve, porque yo soy uno que yo no puedo leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. No me funciona. Pero tal vez si a usted le funciona muy bien, pero yo tengo un sistema que les voy a compartir. Eso sí sería maravilloso si eso pasa. Pero bueno, ella llegó a la casa, entonces comenzó a mirar cosas. Dijo, tú debiste haber mencionado eso y tal cosa y el otro. Y yo dije, ay, no. Pero unas cositas. Ya mencioné que el propósito es estimularle a leer más. Segundo, hay muchas bellas historias y algunas muy extrañas, especialmente extrañas en primero y segundo de Reyes. O sea, no más de ese Jeroboam que Dios escogió para el reino del norte. Historias muy raras acerca de él. Entonces, hay que leerlo porque hay tanto detalle que estaríamos aquí por semanas nomás hablando de las diferentes historias, pero unas muy interesantes. Hay un tiempo cuando había una reina, Atalía se llama, ¿no? Atalía, que estaba relacionada con Acab. Sí, entonces eso fue malas noticias para el reino del sur, que tuviera entonces fue durante ese tiempo que el sacerdote escondió el único ella quería acabar con la línea davídica, ¿no?, para imponer otra línea. Entonces el sacerdote escondió a él, yo creo que fue Joás, sí. Fascinante. Esto es historias, no tenemos tiempo, pero no más. Espero que puedan entrar en la lectura. Mi esposa quería proveerles una lista de todos los reyes, pero yo le dije, mira, no más tiene que mirar en el internet, se ponen los reyes de Israel, los reyes de Judá, ahí pueden salir, inclusive en Wikipedia, ahí pueden encontrar buenas listas. Pero ella miró enseguida y dijo, lo que tú dijiste a ese grupo no está bien, tú dijiste que son 5 dinastías, aquí dice 8. Entonces mira Wikipedia, va a encontrar 8 dinastías del norte. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay diferentes formas de acomodar las dinastías, que hay debate entre los estudiosos de si son 5 dinastías del norte o 6 o 7 o 8. Entonces depende. Entonces, no más que pueden encontrar diferentes números en cuanto al norte, porque como había rebelión contra el rey entre oficiales, entonces se levantó un nuevo oficial. Entonces no es claro si ese nuevo oficial, a veces que mató al rey, estaba relacionado o no con el rey. Entonces si deciden que estaba relacionado, entonces no es nueva dinastía. Si no estaba, entonces sí es nueva dinastía. Bueno, es complicado. Entonces, unas cosas que hablamos. ¿Hay otra cosa que hablamos que se me olvidó, Patricia? Eso más que todo. Bueno. Que yo dije que durante el tiempo, en segundo de Reyes 17 habla de
de cómo sacaron todos los del norte, los asirios llevaron a cautiverio casi todos los del norte y poblaron las tierras del norte con gente de otras naciones, pero esa gente no adoraba a Dios, traían sus propios dioses, entonces el Dios verdadero enviaba leones para devorarlos. Entonces aparentemente dije tigres. ¿Y sabes por qué dije tigres? Porque la banda mexicana más popular que se escucha en Los Ángeles se llama Los Tigres del Norte. Entonces, bueno, así me... Aparentemente no hay ningún tigre fuera de Asia, más allá, más hacia el occidente, o el oriente. Bueno, otras cosas. Sí, este datico es interesante. Hay unos libros no bíblicos escritos después de Malaquías y antes del Nuevo Testamento. Y en estos libros hay muchos hechos que son cuestionables, pero uno que parece ser más confiable es que el rey, que parece que el que mató a Isaías fue el rey Manasés, hijo de Ezequías. Ese rey que dijimos que era tan malo que por causa de él cayó juicio sobre el reino del sur a pesar de lo bueno que fue Josías. ¿En qué era tan malo? Una de las cosas malas que se le atribuye, que no está en la Biblia, pero está en la literatura después de la Biblia, que parece ser confiable, este datico, es que el rey Manasés mató a Isaías. Entonces no es segurísimo, pero entre judíos se cree que así se murió Isaías. Bueno, no más si estudian la historia de reyes van a encontrar dos reyes con el nombre Jeroboam. El primero es el que Dios puso en la división del norte y del sur, y más adelante, unos 3, 4 dinastías más adelante, otro Jeroboam, que llaman Jeroboam número 2. Entonces, uno de los profetas, por ejemplo, están, casi digo echando vainas, pero están hablando en contra un tal Jeroboam, pero no es el primero, es el segundo. ¿No? Y yo sí mencioné que hay muchos nombres que aparecen 2 o 3 veces en diferentes partes de estas historias. Uno se puede confundir un poco. Entonces, por eso es bueno tener en cuenta la línea cronológica, porque si aparece un nombre, un Jeroboam, y no son los 900, sino ya más o menos parece que ha pasado mucho tiempo, es el otro Jeroboam, el segundo. Y hay varias veces aparece el mismo nombre 2 veces. Bueno, solemos brincar cuando leemos Crónicas los primeros 9 capítulos, porque son un poco aburridos. Lo primero, porque son listas de genealogías y datos y números, entonces tenemos la tendencia de brincar esos. Es buena disciplina no hacerlo. Ahora, claro que no vas a leerlo la misma forma que lees un salmo o una historia que está hablando de un acontecimiento. Uno va más rápido, pero esos primeros 9 capítulos tienen unos datos muy interesantes. Tienen unas joyas como la oración de Jabes, ¿no? ¿Se acuerdan de la oración de Jabes? Eso fue muy popular como hace 20 años. Se dice así, ¿no? Jabes. Jabes, sí. Entonces es una oración que se encuentra, que muchos encontraron cuando están entrando al seminario, tal vez están terminando, están buscando, o están en los momentos iniciales del ministerio, que oran esa oración como para que Dios abra puertas para ministrar más. Pues, déjalo, amor. ¿Alguien la tiene memorizada? Es bien breve. La verdad que era muy curioso que se volvió tan de moda.
E invocó Jabez al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Que me ensanche mi territorio, ¿no? Así dice, ¿qué es la frase? Esa es la frase clave. ¿Qué es el verbo? Que me ensanchara mi territorio. Entonces, claro que pues uno sabe como cristiano no debe estar pidiendo territorio, no terreno físico necesariamente. En general, nosotros, una gran diferencia del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento comentamos, no hay nada más importante que la tierra. La tierra es todo. Nuevo Testamento, ya la tierra no tiene mucha importancia porque somos ciudadanos de otro reino, del cielo. Entonces, cuando leemos eso de que Dios ensanche mi territorio, está hablando de otra cosa. Entonces, la mayoría de las personas que oraron eso y vieron la mano de Dios responder eso, estaba pidiendo que Dios ensanche su ministerio, la posibilidad de impactar al mundo para Cristo. Entonces, así. Entonces hay joyitas ahí en los primeros 9 capítulos. Pero hay unos datos muy importantes para nuestra contextualización histórica con estos libros. Y eso es en capítulo 3. Y puse eso como tarea la primera noche. No sé si alguien lo leyó y probablemente preguntó por qué el profesor nos está poniendo a leer esta lista. ¿Qué tiene de interesante esta lista? Entonces, mira, abre tu Biblia a capítulo 3 y ahí vamos leyendo sobre, estoy en Segunda Crónicas, vamos mejor, primera, capítulo 3, entonces, capítulo 3, descendientes de Salomón. Pues primero habla de los hijos de David, luego va descendientes de Salomón. Comienza con Salomón. Hijo de Salomón fue Roboam, cuyo hijo fue Abías, del cual fue hijo Asa, cuyo hijo fue Josafat. Todos esos nombres ahora deben ser más familiares que nunca, ¿no? Porque hemos hablado de la mayoría, pero no todos de estos, porque no tuvimos tiempo. Entonces sigue la lista de los diferentes reyes, buenos y malos, malos y buenos. Entonces llegamos a, mira versículo 16. Sí, es primero. Allá está, dice segundo. No, es primero. Sí, primero, capítulo 3. Miren ahora versículo 15. Los hijos de Josías. Ahí llegamos ayer, hasta Josías, ¿no? Llegamos hasta Josías. ¿Cómo se dice? Ohanan, su primogénito. Segundo, Joacim. Joanán. Ese es un nombre bonito. ¿Alguien conoce a alguien que se llama Joanán? ¿Alguien está embarazado? Sería buen nombre, ¿no? ¿Qué nombre tan bonito, no? Joanán. Estamos esperando a otro nieto, nieta, no oficialmente, pero estamos orando, pero ya tenemos nombre para sugerir si sale varón. Queremos nieta, porque tenemos unos nietos ya. Bueno, entonces, así la gente encuentra nombres, ¿no? Para sus hijos. Abren la Biblia y van buscando en estas listas. Entonces tenemos Jonán, versículo 15. Luego Joacim, ahorita vamos a hablar de Joacim. Sedequías, vamos a hablar de Sedequías, cuarto Salum. Los hijos de Joacim, Jeconías. Sigue versículo 17, Jocanías 18. ¿Quiénes son todos estos entonces? Malquiram, cantidades, un pedáis, cantidad de nombres que siguen y siguen y siguen y siguen, ya desconocidos. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Los descendientes de Salomón. Entonces, el último rey del reino del norte, reino del sur,
viene siendo Sedequías. Eso es. Después de él ya no hay rey hasta Jesucristo. Puedes hacer una línea en tu Biblia. Ese es el último rey. Después, cada uno después son del linaje de David, pero no llegan a ser reyes, porque los asirios no permiten, los persas no permiten. Después del exilio, no permiten que haya rey en la tierra. Más adelante, entre Malaquías y Mateo, sí hay un reino en Israel, pero no es de la casa de Judá, no es de la línea de David. Son los macabeos, sí, son los macabeos. Era la tensión con los macabeos entre los que estaban esperando el Mesías y los que decían, pues mejor tener algún rey. Los macabeos son buenos reyes, entonces sigamos adelante con los macabeos hasta que llegue el Mesías. Pero los macabeos no aparecen aquí. Pero mi punto es que ya llega uno a versículo 20, 21, 22, 23, 24. Todos estos fueron personas del linaje de David durante y después del cautiverio. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque Crónicas nos da una perspectiva de lo que pasó durante y después de los 70 años de cautiverio. Entonces, esto es evidencia de que la perspectiva de Crónicas es del siglo V, o sea, los años 400. Acuérdate que el Reyes fue durante el cautiverio. Entonces, eso vamos a hablar más adelante. Entonces, es un datito muy importante. Es también interesante, si uno no quiere mirar en Wikipedia para la lista de los reyes, aquí está. Todos los reyes del sur, claro. Del norte no van a aparecer en Crónicas, no tiene interés en el norte, solo en el sur. A ver si alguien encuentra Zorobabel. Versículo 19. Eso es uno que sí sale en la Biblia. Zorobabel. ¿Saben quién es Zorobabel? Él es el que regresó en el comienzo de Nehemías y Esdras. Habla de Zorobabel y Josué. Zorobabel es el líder, no rey, pero es el líder de Israel y sí es de la línea de David. Es el único de todos esos que yo sepa que sale en los libros posteriores a Crónicas. Bueno. Perdón, la fecha de Reyes entonces sería más o menos 600. Fecha de Reyes más o menos 500, digamos 60, 70 por ahí. Si es todavía Jeremías, tiene que ser no mucho después de eso. Mientras la fecha de Crónicas, por lo menos 100 años después, creemos, por lo menos 100 años después, posiblemente 150 años después, que no parece mucho tiempo cuando se trata de miles de años de la Biblia, pero en términos de escribir una historia, en términos de lo que está pasando en Israel, muy diferente escribir una historia durante tiempos de cautiverio que escribir la historia después de cautiverio, ya instalado de nuevo en la tierra prometida. Pero me estoy adelantando, nomás quiero mostrar, es importante leer esta parte no muy interesante de Crónicas porque salen datos muy interesantes. Quería mencionar también en capítulo 9, no vamos a leer nada de esto, pero lo recomiendo porque aquí habla de los que regresaron de Babilonia. Reyes finaliza y vamos a ver ahorita con los judíos saliendo a Babilonia y ahí pues sube un rey después de un tiempito, pero para ser bien tratado por ellos, pero aquí está hablando del regreso de cautiverio. ¿Qué pasó después de cautiverio? Y vamos a aclarar un poco cuáles libros de la Biblia tratan de eso ahorita. Tal vez lo hago aquí o es más adelante, yo creo que es más adelante. Bueno, lo que resumo aquí es esta diferencia que no hemos hablado hasta el día de hoy. Es una diferencia primordial. O sea, sin esta diferencia, las otras diferencias no tienen mucho sentido. Y es esta diferencia que Reyes fue escrito desde la perspectiva del exilio. El exilio acaba de pasar.
Desastre 2 acaba de ocurrir. Desastre 1, el norte fue llevado a cautiverio. Desastre 2, el reino del sur se acaba, la gente del sur fue llevado a cautiverio. Acaban de pasar dos horribles acontecimientos. ¿Y por qué fue eso? ¿Es que Dios no es fuerte para proteger su pueblo de los otros imperios? No, no es eso. Jeremías o cualquier autor que tuvo el libro de Reyes quiere mostrar que es sencillo. Este pueblo judío, tanto del norte al sur, se volvió muy idólatra y eso es una violación del pacto. Y cuando Dios hizo el pacto con el pueblo, dio las bendiciones si ellos obedecen, las maldiciones si no obedecen. Y entre las maldiciones estaba la pérdida de la tierra, muy claramente, muy claramente. Entonces Dios nomás estaba cumpliendo su palabra. No es que Dios no era poderoso para... Entonces durante el cautiverio ya tenían otras lecciones para aprender, que el Dios no era el Dios de solamente un pedazo de tierra en el globo terráqueo, ¿no? Que Dios está con su pueblo donde quiera que estuvieran. Eso sale en el libro de Daniel, ¿no? El libro de Esther, son libros del exilio. Entonces, Reyes fue escrito desde la perspectiva del exilio, que acaban de pasar dos desastres. Crónicas es post-exílico. Como sabemos, porque acabamos de ver la lista de la descendencia de David mucho más allá del último rey. Y hasta habla de los que regresaron de Babilonia. Entonces, escrito tal vez 150 años después de Reyes, cuando ya estaban instalados de nuevo en la tierra. Esta diferencia ayuda a explicar las otras diferencias que hemos estado hablando toda la semana. ¿Cómo explica cada diferencia? Eso en la segunda mitad de la noche. Vamos a ir diferencia por diferencia y ver cómo ese hecho de si fue escrito durante el cautiverio o después, puede explicar cada diferencia que hemos señalado. Bueno, siempre hay que entender que el contexto del escritor y la audiencia, que aquí viene siendo el mismo de Ageo, Zacarías y Malaquías, tiene importancia. Entonces, todos somos enseñados en la iglesia, a veces desde chiquillo, que un texto fuera de contexto es un pretexto. ¿Sí? Y entonces, aprendemos que para interpretar bien un texto hay que leer antes y después. Y a veces no solamente 2 versículos antes y 2 versículos después. Puede ser todo un capítulo antes y todo un capítulo después, ¿no? El contexto a veces es bien amplio. No es la única clase de contexto que hay que pensar. Hay lo que se llama el contexto histórico. Y estos 2 libros tienen un contexto muy histórico muy diferente por 150 años. Hágale cuenta, alguien contando la historia de Colombia en el año 150 atrás de ahora, sí, el año 1870, ¿sí? Y contando la historia de Colombia hoy. Sería un poco diferente, aun si cubren los mismos acontecimientos. La forma que cuentan esas primeras décadas del país se cuenta diferente ahora, 150 años después. Y eso es lo que está pasando aquí. 2 puntos históricos muy diferentes. Bueno, pero no hemos terminado de hablar de lo que tenemos que aclarar lo que pasa al final de estos 2 libros. Entonces, el final de Segunda de Reyes, eso es la tarea para esta noche. ¿Se acuerdan? Que tenían que leer el último capítulo de Reyes y el último de Crónicas. No voy a pedirle que levante la mano quien lo hizo, porque los otros días no querían levantar las manos, entonces dudo que van a hacerlo hoy. Pero bueno, yo sé que en la buceta subiendo sí lo miraron, ¿no? Entonces, ¿qué vemos al final de Segundo de Reyes? Y aquí con este resumen estoy yendo un poco más atrás que el último capítulo. Yo sé si yo les dije, lean nomás el último capítulo, porque no quería dar tarea gravosa al final de la semana cuando están cansados, aunque esta semana deben estar menos cansados que costumbre por la fiesta. Bueno, entonces el último capítulo de Reyes,
que es el capítulo 25. Ah, un poco más, si miras tal vez el capítulo también 24, verás que hay dos países oprimiendo a Judá. No solamente Babilonia. Babilonia ya era el imperio, pero estaba fuerte también Egipto todavía. Y Egipto estaba dando unos golpes y maltratando a los de Judá. No mucho tiempo después de esto, los asirios extendieron su mano y tomaron control completo hasta sobre Egipto. Entonces, los egipcios se volvieron menos problema, pero ya en ese punto no existía reino del sur para disfrutar, que los egipcios estaban más calmados. Entonces hay dos países maltratando a los de Judá. El primer hijo de Josías, Joacás, no duró mucho tiempo. Entonces estuvimos hablando de Ezequías. Comencé esta noche leyendo sobre Ezequías, su exhortación a los sacerdotes y los levitas. Luego Manasés el malo, el rey malo. Luego Josías, el otro superestrella. Luego vienen cuatro reyes durante un lapso como de 25 años. Entonces entre Josías y la caída de Jerusalén hay como 25 años. El primero, un hijo de Josías, Joacás, como 3 meses duró. Y los egipcios lo sacan, lo llevan para Egipto. Los egipcios querían cobrar cierto impuesto y él no quería pagar, entonces decidieron acabar con él. Entonces eso es el primer rey, 3 meses duró. Segundo rey, Joacim, duró un poco más, 11 años, pero estaba bajo mucho ataque por Babilonia, Egipto y otros países también. Entonces en este punto el juicio por el pecado de Manasés está cayendo sobre el reino del sur. Estaba ese juicio aplazado nomás unos años durante Josías. Se muere Josías, se levantan estos otros reyes. Ninguno es bueno como Josías. Entonces la fuerza del juicio cae de nuevo sobre el sur. Entonces, muy agobiado Joacim. No dice aquí, pero fue llevado a Siria, según Crónicas. ¿Qué más vemos al final de Segundo Reyes? Tercer rey, Joaquín. ¿Se dice Joaquín? Joaquín, así se pronuncia, Joaquín. Duró poco porque es en ese tiempo que invadió Nabucodonosor. Nunca puedo decir. Nabucodonosor. Fue en este tiempo que invadió definitivamente, digamos. Porque tienen que entender que el cautiverio, el exilio no fue de un momento a otro. Entró el rey de Asiria y de un momento a otro los llevó. Había como 3 tandas de exilio. Eso fue el último. Eso es cuando como se acabó definitivamente. O sea, quemaron la ciudad, saquearon el templo, se acabó Jerusalén como ciudad conocida. Entonces, por ejemplo, Daniel probablemente fue llevado en la segunda tanda, unos 5 o 10 años antes de que pasara eso. Eso ya está pasando en ese año 586 antes de Cristo, que hemos puesto en la línea cronológica. Eso es ya donde estamos con este rey. Sí, ¿sería así? Sí, más o menos esa fecha. Me confundo a veces con la fecha. Pero Joaquín entonces, durante este tiempo, tal vez esto es un poco antes, sí, eso es todavía los 1990, porque nos falta todavía Sedequías. Pero él fue llevado, sí, esa es la segunda, eso no es el último, perdón, hice un error. Eso no es el definitivo, fue con Sedequías. Pero entra y lleva muchos oficiales, muchas personas, y lleva a este rey a Siria, pero lo lleva vivo y completo. Sí, todo está más o menos bien, no lo maltratan, sencillamente lo llevan, lo sacan después de 3 meses. Llevan también su familia y lo ponen en una cárcel en Asiria. Y así se queda por un tiempo. Luego, ya como está controlando el rey de Asiria todo el país, entonces
deciden quién va a ser el siguiente rey, escogen un tío de Joaquín, se llama Sedequías. Ahora, Joaquín realmente se entregó, siguió las instrucciones de Jeremías. Comentamos anoche que las instrucciones de Jeremías parecía traición. Lo acusaron de traición porque todos los profetas falsos estaban diciendo, Jehová nos va a dar victoria, igual como para Ezequías. Jehová nos va a liberar porque nadie puede tocar la santa ciudad de Jerusalén. Entonces todos los profetas estaban diciendo, con la excepción de uno y unos pocos más, y Jeremías era más destacado de ese grupo. Jeremías dijo, ¿saben qué? Esta ciudad se va a caer. Entonces, si quiere sobrevivir, entréguese al enemigo, porque si resistes, te va a tumbar, te van a tumbar. Entonces, ese Joaquín siguió la instrucción de Jeremías, pero el siguiente, Sedequías, resistió bastante, y aunque fue nombrado por el rey de Siria, resistió. Y durante ese tiempo pusieron el ejército de Asiria, rodeó toda la ciudad. Había una hambre terrible, es cuando los padres comenzaron a comer los hijos. Era un tiempo horrible en la historia de Judá y de Israel. Y realmente pues Jeremías es el que estaba diciendo, pues podemos liberarnos de este problema si nos entregamos al enemigo, pero ellos insistiendo que esperan en Dios, Dios los va a liberar. Mientras tanto, adorando a los dioses falsos, ¿sí? No se habían arrepentido esperando en Dios justamente, sino con una injusticia y una religión falsa esperando en Dios. Entonces, eso es todo el tiempo de Jeremías. Los diferentes capítulos de Jeremías nos guía a través de este tiempo muy triste. Y por fin, esto es cuando entra Nabucodonosor y destruye la ciudad y lleva casi todos a Siria. Deja unos pobres para cuidar la tierra, porque si está completamente vacía la tierra, eso tampoco conviene. Sí, Alejandro. ¿Cómo se murió? Bueno, Jeremías un paso más aquí es más problemas aún después de la caída. Eso todo lo que está narrando en Primero de Reyes. Los asirios instalaron a un tal Gedalías como gobernador. Eso no es de la línea davídica, eso es sencillamente, eso de poner a alguien de la línea davídica es un problema porque se cree que muy especial. Entonces pusieron uno allá, se llama Gedalías, que sí fue fiel al rey de Siria, pero se levantó un tal Ismael de sangre real y mató al representante que había puesto el rey de Siria. Entonces los pocos judíos que quedaron tuvieron miedo, dijeron, tenemos que salir de aquí porque ahora sí están bien enojados, ¿no? Bien enojados. Entonces se fueron para Egipto, se llevaron a Jeremías y no sabemos qué pasó con Jeremías. Entendemos que probablemente se murió en Egipto. Yo creo que eso es la teoría, si no me equivoco. Muy triste la vida. La vida de Jeremías es muy triste, pero el libro que nos dejó es fascinante. Qué belleza de libro. O sea, yo quiero mucho a Isaías y yo quiero mucho a Ezequiel, pero el libro que es más leíble es Jeremías, especialmente con toda esta historia en mente. Si ya entiendes la historia, lees Jeremías y tiene mucho más sentido. O sea, eso no quiero hablar más o sea, ¿quién puede hablar mal de Isaías? O sea, es un libro que habla del Mesías en una forma tan gloriosa. Pero después de esa historia, lee Jeremías y vas a ver cómo todo conecta y tiene más sentido. Bueno, varias décadas después, la última cosa que pasa en el libro de Reyes, si lo leyeron, es que unas décadas, parece unos 10, 20 años después, entonces hay otro rey, por alguna razón, tiene cariño para con el sobreviviente rey de Israel,
y decide invitarlo a su mesa. Y así termina Primero Reyes. O sea, Primero Reyes termina con la esperanza que tal vez la línea davídica puede continuar a través de Joaquín, porque no lo mataron en cautiverio y lo están tratando bien. Y así termina Reyes, con el penúltimo rey invitado a la mesa en Asiria, en Babilonia, perdón, he estado diciendo asirios, ya estamos con los babilonios, estoy diciendo con el otro cautiverio. Entonces esos son los babilonios. Entonces el rey de Babilonia está con, ahí tengo Babilonia, sí. Oh no, eso está mal. El rey de Babilonia liberó. Entonces tengo que corregir eso. Recuérdame, amor. El rey de Babilonia liberó. Asiria ya está pasada en este punto. Asiria es el que llevó al norte y Babilonia el sur. Entonces así termina Reyes, con un rey sobreviviente en la mesa y no cuenta más lo que pasa con él. Entonces, ¿cuáles son los libros que cuentan lo que pasó? Ya tenemos que mirar Esdras y Nehemías. Esos son los libros que cuentan la historia más allá de Segundo de Reyes y Segundo de Crónicas. Bueno, entonces, ¿cómo termina Segundo de Crónicas? Pues básicamente lo mismo, pero hay unas pequeñas diferencias. Y esas pequeñas diferencias, como hemos visto, pues hemos visto unas grandes diferencias, son importantes para entender. Entonces, Segunda de Crónicas, pues los mismos 4 reyes entre Josías y la caída de Jerusalén. Fíjese es interesante que mencioné ayer que Josías, la muerte de Josías ha sido un enigma para los judíos. ¿Por qué un rey tan bueno se murió así tan fácil? Entró en batalla, lo mataron. En Crónicas se explica que como quería una pelea este Josías. Estaba como asusando al rey de Egipto. El rey de Egipto le dice a través de Dios, básicamente, no se meta conmigo. No, yo no tengo problema con usted. Usted no tiene problema conmigo. ¿Por qué está buscando un problema? Y dice ahí mismo en versículo 20 a 22, dice que Dios le habló a Josías a través del rey de Egipto. Eso es curioso, que Dios nos puede hablar a través de gente fuera de su pueblo, ¿no? Tenemos que ser muy humildes. Eso pasa más de una vez en la Escritura, ¿no? Que Dios habla a su pueblo a través de alguien fuera de su pueblo. Entonces, por eso no podemos rechazar toda cosa que viene desde fuera de la iglesia, fuera de la Biblia. Tenemos que sopesar todo lo que escuchamos que viene fuera. Algunas cosas pueden ser voz de Dios para nosotros. En este caso, Josías no buscó pelea cuando no tenía necesidad, entró en la batalla y se murió, tristemente. Eso explica en Segunda de Crónicas. Era por su propia terquedad, que no escuchó la voz de Dios a través del rey de Egipto. No más hemos estado hablando, José no pudo estar con nosotros hoy, me contó ayer, pero él hizo la pregunta, ¿qué de eso? Que en Reyes muchas veces uno lee y dice, tales cosas están escritos en las crónicas de los reyes. Y uno va leyendo crónicas y dice, más información se encuentra en los libros de los reyes. Y es como si uno señala otro. Y lo que comentamos es probablemente cuando Crónicas está hablando de los libros de la historia de los reyes, Crónicas no está hablando de los libros que conocemos hoy día como Primero y Segundo Reyes. Y con toda certeza cuando Reyes está hablando de Crónicas, no está hablando de estos libros de Crónicas porque no fueron escritos por otros 150 años. Entonces, y hay evidencia aquí, si quiere investigar todo eso. En versículo 36:8 de Segunda de Crónicas, dice, 36:8, dice, los demás hechos de Joacim y las abominaciones que hizo,
Y lo que en él se halló está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Entonces uno dice, listo, vamos al segundo de Reyes, ahí nos va a enseñar. Pues uno va allá y no dice nada de esas abominaciones. ¿Por qué? Porque no está refiriéndose precisamente a eso. Había muchos libros circulando y esos otros libros no sobrevivieron. Entonces, por eso sabemos que cuando se hace referencia así entre Crónicas, Reyes, no está hablando el uno del otro, si eso tiene sentido. Bueno, aquí se especifica que Joacim, el sobreviviente, fue llevado a Babilonia y durante Sedequías señala que no siguió las instrucciones de Jeremías en particular. No se entregó al enemigo como tenía que hacer para sobrevivir, más bien resistió, que los sacerdotes del pueblo mismo se volvieron más corruptos y pecaminosos en ese tiempo. Eso no dice en Reyes, solamente dice en Crónicas. Y ahí resume mucha historia en comienzo de capítulo 36. Y dice cuántas veces Dios envió sus mensajeros, sus profetas al pueblo y el pueblo no hacía caso. Y por eso fueron a cautiverio. Entonces, Dios es muy justo. Dios para el norte enseñó Elías y Eliseo. Para el sur envió muchos profetas. Isaías, el primero de hablar al sur, Miqueas, Sofonías, Habacuc, Jeremías, todos tenían palabra para el reino del sur, todos esos profetas que dejaron escritos y no hicieron caso. Entonces no es que Dios solamente dijo, ahí está escrito, va a caer juicio. No, les envió para advertirles que no están siguiendo lo que está escrito, si no se arrepientan va a haber juicio. Y esperó Dios décadas y décadas y décadas y por fin llegó el juicio. Bueno, pero otro dato muy interesante, al final de Crónicas 36:20 relata el cambio de imperio. No solamente dice que algún rey surgió entre los babilonios, no menciona ese rey por alguna razón, menciona que ya había un cambio de imperio. Ya no son los babilonios, sí son los persas. Entonces otra vez estamos viendo que otra perspectiva, Crónicas está contando desde 150 años después, entonces puede contar qué pasó después del cautiverio. Surgió otra, cómo finalizó el cautiverio. Subió otro rey, ese rey es el rey Ciro. Entonces afirma que el cautiverio continuó por 70 años, profetizado por Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo. Qué detalle tan interesante, ¿no? Entonces los judíos no estaban guardando el día de reposo correctamente y saben que cada 7 años necesitaban dejar la tierra, tenía que dejar que ¿qué pasó? Es tiempo de descanso. Tenían que dejar que la tierra descansara. Yo estoy muy animado con todo eso. Hablando de reposo. Bueno, eso nomás. Entonces, haga de cuenta. 500 años, cada 7 años, no dejan la tierra descansar. ¿Sí? ¿Cuántos años deben a la tierra para que tenga reposo? Entonces hay que 500 años desde el comienzo del reino davídico, entonces dividimos 500 por 7, más o menos 70. Eso es lo que profetizó Jeremías. 70 años tiene que. Entonces parte de la razón del cautiverio, del exilio, es para dejar la tierra descansar como Dios aconsejó. Eso es muy interesante para los que son pro ambiente, los que entienden, los que dicen que los cristianos tenemos que preocuparnos por la tierra, por el bienestar de la naturaleza, porque Dios aquí está protegiendo su tierra. Había dicho que la tierra hay que cuidarla, dejarla descansar. Cada 7º año no dejaron descansar la tierra, pero se van por 70 años. Así Dios cobró todo el reposo que necesitaba cobrar. Muy interesante ese detalle. Último detalle, termina con, y esto es lo más fascinante de todo. Tienen que escuchar ese versículo. Mira lo que dice el rey Ciro.
A ver si eso te suena algo en el libro de Mateo. Mira, así dice Ciro, eso ya al final del cautiverio. Rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová con Dios, sea Jehová su Dios con él, y suba. Entonces se levanta un rey, dice, toda autoridad en el cielo, en la tierra, es mía, y yo quiero edificar una casa a Jehová el Dios. Que vayan, quien quiera. Eso suena como que. ¿Quién dijo toda autoridad me ha sido dada? Jesús. Ir y hacer discípulos. Cuando vamos y hacemos discípulos, no estamos edificando casa a Dios. Es fascinante. El último versículo de Crónicas es una profecía de la gran comisión. Pero en términos de los judíos, lo que ellos tienen que hacer es salir de cautiverio, regresar a Jerusalén y edificar el templo. Eso así termina Crónicas. De nuevo con la preocupación por el templo de Dios. Algo que hemos visto a través de toda la historia. Bueno, faltan 10 para las 8. A ver si nos vemos a las 8 y le debo una empanada. ¿Quién más debo empanada? Estoy bajando. Que lleguen rápido conmigo si quieren empanada. He estado repasando las hojas de información que la mayoría entregaron para que desde lejos pueda orar por ustedes. Ojalá una vez por semana. Parece poco, pero en un año, si tomo dos semanas de reposo, son 50 veces. Es chévere que alguien ore por uno 50 veces, ¿no? Entonces, por favor, entregue sus hojas. Si no he hablado con usted personalmente acerca de su hoja, probablemente no la encontré. Es que quiero asociar la cara con la hoja, ¿sí? Ya sé, Luliet, ¿sí? Ya conozco las caras más o menos. Andrés, Pablo, es difícil una semana. Yo soy maestro de escuela pública. El reto siempre era al final del primer día conocer todos los nombres. Es bien difícil, pero ahora en los 60 intento en una semana y aquí vamos. Entonces, yo leí todos esta tarde, todas las hojas, y con casi todas las hojas tuve una pregunta como necesidad de más claridad. Entonces, tanto para aclarar algo y como para ver la cara que va con el papel. Si no he hablado con usted todavía, ya hablamos anoche, entonces yo sé. Entonces, no hay necesidad. Pero bueno, tal vez todavía le tengo preguntas. Si no hablé con usted ahora durante el descanso, sí puede acercarse a mí al final, no más para aclarar algunas preguntas y para poder asociar la cara con el papel. Bueno. Siempre me dejaron los emails, entonces si de aquí a un mes usted recibe un email de un nick, entonces sabrá que es de mí porque no tuve chance de hablar con usted para aclarar lo que puso aquí. Listo, bueno, ya vamos a terminar. No más, a ver si hay otros anuncios que yo puedo pensar. No, ahorita lo pensamos. La línea cronológica. Si no lo hacemos ahora, se nos olvida. Entonces, no más vamos a hablar de esta última parte, desde 700, realmente ni siquiera 700, ni siquiera 600, sino esta última parte hasta 500. ¿Alguien tiene el papel? Quiero saber si tienen un espacio pequeño al lado de... que bueno, va hasta 450, eso es lo que quería ver. Entonces, ¿por qué vas hasta 450? Porque ahí sería más o menos la fecha de la autoría de Crónicas, ¿no? Fue escrito Crónicas. Entonces, ahí al final de la línea. Entonces, y cuando fue escrito Reyes, dijimos, pues por lo menos 100 años antes. Entonces, más o menos, aquí está el cautiverio, ¿no?
586, cautiverio, reino del norte. Entonces aquí, justo después, están escribiendo sobre las tragedias. Entonces, primero, segundo, Reyes, aquí, más o menos. No podremos poner fecha exacta, pero poco después del cautiverio. Eso es cuando probablemente fue escrito, y probablemente fue escrito por Jeremías. Probablemente fue escrito por Esdras. Bueno, otras cosas para decir. Entonces, los últimos 4 reyes vienen aquí, ¿no? Últimos 4 reyes que hemos pasado del reino del norte. RN es reino del norte, ¿no? Reino del norte, reino de los últimos 4 reyes. Aquí cuando están terminando, eso se llama el siglo VII. Mi esposa me dijo que tengo que recordarles que todo esto es antes de Cristo, ¿no? Por eso corre desde esa dirección para acá. Y los números se están bajando porque es antes de Cristo. Si fuéramos a extender esto, aquí viene Cristo, aquí el primer siglo, todos los libros del Nuevo Testamento, aquí unos 400 años después. Bueno, pero no vamos a hablar de esa parte de la línea cronológica. ¿Qué más podemos poner? Pues con otro color estamos poniendo los profetas. Pusimos Jeremías ayer, no me acuerdo. ¿Sí pusimos Jeremías? ¿Sí o no? ¿Alguien me recuerda? ¿Es que no? No, parece que no. Entonces, muy importante Jeremías, como él fue el mensajero de Dios durante esos años antes de la caída de Jerusalén. Entonces, aquí ponemos Jeremías. Estamos hablando aquí. Jeremías. Tuvo un ministerio de unos 30 años. Sí. Otra vez estoy poniendo N cuando no es N, es S. Perdón, gracias por aclarar eso. Aquí es con negro, ¿no? Yo me confundo más entre Reino Unido. 722, dijimos la fecha, cautiverio, Reino Norte. Aquí Reino Sur, sí. Desde 722 en adelante no existe Reino Norte, solo Reino Sur. Gracias por aclarar eso. Qué pena, estoy confundiendo entre estos dos, sur y norte. Bueno, entonces tenemos Jeremías, más o menos al mismo tiempo, Sofonías. En términos de los profetas que están surgiendo en este tiempo para llevar el mensaje de la necesidad de arrepentirse al pueblo del sur. Bueno, dijimos, pueblo del norte ya no existe. Aquí fue Amós, vimos Oseas. Isaías vimos aquí ya, ¿no? Y Miqueas también, ya vimos. Entonces, ¿qué nos falta? ¿Cuáles profetas? Otros profetas. El profeta del cautiverio fue Ezequiel. ¿Okay? Otro del cautiverio, Daniel. Ezequiel primero, luego Daniel. Daniel ya está durante el reino de los persas. Ezequiel todavía con los asirios. Bueno, entonces también tenemos aquí Esther, ¿no? Esther también al mismo tiempo. Estos todos durante el cautiverio, durante el exilio, más corta la palabra, durante el exilio. Bueno, entonces, ¿qué tal los libros post-exílicos? ¿Cuáles serían? En términos de historia, tenemos a Esdras y Nehemías, más o menos del año 500, un poco antes. Y luego, por fin, tenemos unos profetas aquí, Ageo, Zacarías. Ageo, Zacarías son contemporáneos.
El uno menciona, Zaquías menciona a Ageo en el comienzo. Ahí están. Y el último, más o menos, el mismo tiempo de Crónicas, será Malaquías, ¿no? Entonces, eso sería la línea cronológica para... Entonces, el valor de la línea cronológica es poder cuadrar la historia con los profetas. Ahora, los libros proféticos, los libros históricos de Reyes Crónicas solamente mencionan Isaías y Jeremías, curiosamente. No mencionan mucho de estos. Yo no puedo pensar en otros que son mencionados de todos estos. Jeremías y Jeremías no más y eso es, Isaías. Isaías y Jeremías, esos dos son mencionados, pero todos surgen del mismo tiempo. ¿Cómo sabemos que esos libros proféticos son de cierto siglo? Porque mencionan el rey a quien están hablando, porque los profetas son llamados a confrontar los reyes. Los profetas cuyas fechas no sabemos con certeza son Joel, mucha adivinanza de cuándo fue Joel. Algunos dicen que aquí en los 800, otros aquí, otros aquí. Entonces, yo realmente no sé. No hay referencia a ningún acontecimiento histórico, entonces no se sabe. Otro que no sabemos mucho sería Jonás. Pero Jonás, por lo menos con toda certeza, tiene que ser antes Jonás tiene que ser más o menos por este lado, porque comenzando aquí en este lado, Nínive ya está caído como imperio. Ya los asirios aquí ceden en términos de a los babilónicos. Entonces, Jonás tiene que por lo menos ser un poco antes. Entonces, hay unos pocos, está Abdías y unos pocos otros, pero esos son los principales. Entonces, ¿cuáles son los libros post-exílicos? Tenemos Esdras, Nehemías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Esos son los post-exílicos. ¿Y por qué estamos hablando de todos esos ahora? Porque para entender los problemas que preocupaban a Esdras, pues todos esos libros hablan de lo que estaba pasando durante esa época post-exílico. Entonces, esos libros nos informan de qué sería la causa de incluir ciertas cosas en Crónicas y excluir otras cosas. Bueno, una paréntesis, una breve repaso de la doctrina de la inspiración de las Escrituras. Todos sabemos que Cristo es mitad humano y mitad divino, ¿sí o no? No, dice Juina, eso está malo. ¿Por qué está malo? Porque Cristo es 100% humano y 100% divino. ¿Sí? No es miti-miti, es 100 y 100. Ahora, las matemáticas del reino del cielo no es igual que la matemática humana, porque parece que alguien que es 100% Dios no podría ser 100% humano. Ese es el milagro de la encarnación. Bueno, tenemos otro milagro, y que es el milagro de la inspiración de la Escritura. La Escritura es 100% un libro divino y 100% un libro humano. Ahora, cuando hablamos de libro humano, entonces parece que estamos diciendo, entonces hay errores y distorsiones. No estamos diciendo eso. Cristo es 100% humano, sin falla, sin defecto, sin pecado. Igual, la Escritura es 100% humano, pero por lo menos en las versiones originales. Es verdad que con las traducciones a veces una cosa se puede quedar fuera o se puede, pero en las versiones originales, los manuscritos originales son 100% sin error, sin problema. Entonces, ¿por qué estamos hablando de eso? Porque estamos hablando de dos perspectivas. Desde el punto de vista divino de la inspiración no hay dos perspectivas. Dios tiene una sola perspectiva, ¿no? No podemos hablar de dos perspectivas divinas. No tiene sentido. En cambio, podemos hablar de dos perspectivas humanas. ¿No? Si no crees, habla con mi esposa, conmigo.
La perspectiva gringa, la perspectiva latina, la perspectiva masculino, la perspectiva femenina, la perspectiva, bueno, en un matrimonio, uno está ya seguro que existe tal cosa que se llama perspectiva. Ahora, algunas de esas perspectivas sí son afectadas por el pecado, ¿no? ¿Sí? Yo soy obsesionado con ciertas cosas que debo descansar un poco, no voy a entrar en detalle. Mi esposa también se obsesiona por unas cosas. Entonces, toda perspectiva humana no es santificada. Pero en términos de las escrituras, las diferentes perspectivas sencillamente representan diferentes momentos históricos. Entonces, algunas personas dicen, ¿cómo puede hablar si eso es todo palabra de Dios y tiene dos perspectivas? Usted es un postmodernista, ¿qué está diciendo? No. Eso ya hablamos de que hasta en los evangelios tenemos perspectiva de Juan, que es muy diferente perspectiva de los evangelios sinópticos. Los sinópticos hablan del reino de Dios y Juan más que todo de la vida eterna. Entonces, dos perspectivas, ¿no? No es que uno es de Dios y otro es del hombre. La primera vez que alguien me enseñó la diferencia entre Reyes y Crónicas, me dijo, Reyes es, eso no fue en el seminario, gracias a Dios. Reyes es la perspectiva terrenal y Crónicas es la perspectiva divina. Y yo dije, eso no puede ser. Eso no. Es cuando me dijo eso, el papá de Ruth, ¿recuerdas que en la iglesia dijo eso? Y yo dije, eso no cuadra. Entonces comencé a leer esos libros para eso no tiene sentido. No, tienen diferentes puntos de referencia por causa del momento histórico. Eso es lo que vamos a hablar ahora. Entonces no estamos diciendo que eso son contradicciones, que son... No, en ninguna forma. Son dos perspectivas por diferentes momentos históricos. Y también mencionamos Génesis 1, Génesis 2, dos perspectivas sobre la creación del ser humano. Génesis 1, ser humano, Dios habló y aparece Adán y Eva, de la nada. Génesis 2, ¿de dónde viene Eva? Dios va y duerme al hombre, le saca una costita y le pone carne y sale bien bonita. Eso no pasa en Génesis 1. Pasa en Génesis 2. Dos perspectivas. Bueno, sigamos adelante. Entonces, no tengan miedo de eso de dos perspectivas. Ayuda mucho. Entonces, vamos a resumir las dos perspectivas que hemos estado hablando toda la semana y vamos a decir por qué existen esas dos perspectivas. O cómo esas diferentes fechas, uno durante el cautiverio, uno después, explica la cosa y por qué, y qué es la aplicación práctica para uno en la vida hoy. Bueno, entonces, primera diferencia que hemos hablado, eso no sigue la secuencia exacta donde surgió durante la semana. Primera diferencia es que Samuel y Reyes ofrece una historia mucho más detallada sobre David y Samuel e incluye toda la ropa sucia, todo detalle es escabroso, lo que sea. En Reyes no tiene miedo de incluir todo eso. Si eso fue... Jeremías incluyó todo. Crónicas ofrece historias generalmente abreviadas, mucho menos acerca de las cosas de esos primeros reyes. Más tarde los reyes del sur sí se extiende, pero esos primeros reyes mucho más breve y deja fuera la ropa sucia. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo es que estos dos momentos históricos, a ver si hay otro color? Entonces, aquí tenemos Reyes y aquí tenemos Crónicas, con una diferencia de más o menos 150 años. Puede ser un poco menos. Entonces, ¿cómo se explica esos dos momentos diferentes? Entonces, lo que está pasando, si usted lee Malaquías, si usted lee esos libros que tratan especialmente Ageo. Ageo es clave para eso. Mira, los pastores muchas veces cuando está faltando las finanzas de la iglesia, los pastores gustan leer Ageo, ¿no? ¿Conocen Ageo? ¿Cómo comienza? Eso es como un garrote para que den el diezmo. Aquí está Ageo. Oseas, Ageo,
Ay, ay, ay. Esos profetas menores se esconden porque son tan chiquitos. Ageo. Mira cómo empieza Ageo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Estos ya de nuevo, después del cautiverio, ya han venido. Tenemos visita. Han venido. Ustedes son muy disciplinados. Si fuera un grupo en los Estados Unidos, estarían gritando de miedo. Bueno, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subir al monte, traer madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificada, ha dicho Jehová. Entonces, recuerda, en cuanto a David y Salomón, pues especialmente el caso de David, Dios tenía que frenarlos. David tenía unas ganas para construir el templo y David dice: no, tú no, va a ser tu hijo. Y a Salomón no había que empujarlo, él estaba listo, lo hizo bien. Ahora es otro momento histórico, 500, 600 años después, y les entra una pereza a los judíos. Han regresado de cautiverio, están en la tierra prometida, quieren construir sus propias casas, seguir sus propias vidas, no quieren molestarse por el templo, no quieren molestarse por o sea, se les ha ido la pasión para las cosas de su Dios. Entonces, Crónicas pone ese enfoque sobre David y sobre Salomón, porque ellos fueron los modelos para amarte. Y Samuel. David debe ser Salomón. Gracias. Sí, Salomón. Voy a corregir eso. Tengo dos cosas para corregir. Sí, David y Salomón. Sí, incluyendo la ropa sucia. Entonces, ¿entienden? Entonces es otro momento histórico donde tienen pereza, no están, tienen una conducta muy mediocre para con las cosas de Dios y necesitan ánimo para levantarse. Entonces, estaba circulando ya reyes. Los judíos podían leer sobre los pecados de David, los pecados de Salomón, no eran secretos. Pero ahora escribe Crónicas y dice: mira cómo los fundadores de nuestro país hace 500 años, mira sus valores, mira las prioridades de ellos de construir templo, de edificar un templo glorioso. Entonces Dios a través de Ageo está animándolos y Crónicas escribe con el mismo empuje, ¿no? Es otro momento histórico. Entonces, Primero de Reyes acaba de pasar una tragedia. El pueblo está en cautiverio, no está pensando en construir un templo. Entonces, no vemos ese énfasis en Reyes, lo vemos en Crónicas, porque fue escrito después, cuando ya les entró una pereza para las cosas de Dios. Entonces, ahí explica eso. Segunda diferencia, hemos hablado que Samuel y Reyes, debe ser Samuel y Crónicas. Samuel Reyes, sí. Samuel Reyes, o sea, estamos uniendo eso. Esos dos. Son breves con los detalles de las preparaciones para el templo. Crónicas, abundantes detalles sobre las preparaciones del templo. La misma razón. Otro momento histórico cuando ya no hay ánimo para el templo. La actitud de los judíos es que antes del cautiverio había templo, no les ayudó. ¿Para qué tener templo ahora? Pero
Los profetas y crónicas están diciendo, no, eso, el templo era importantísimo para la supervivencia del pueblo. Lo que pasa es que contaminaron la alabanza en el templo, violaron el pacto con Dios. Por eso vino el juicio. No es que el templo no vale nada, el templo es súper importante. ¿No? Es supremamente importante el templo. Entonces, explica esa diferencia también que hemos hablado. Entonces podemos ver por qué deja fuera la ropa sucia de esos dos primeros reyes. Podemos ver por qué Crónicas enfatiza el templo. Otra diferencia que hemos hablado es que Reyes relata cuidadosamente los dos reinos del norte y del sur. Crónicas se enfoca en los reyes del sur como la única verdadero reino del Dios verdadero. Deja fuera las historias hasta Elías y Eliseo deja fuera. ¿Por qué no es importante el reino del norte? Bueno, estamos en el año 450. El reino del norte, 300 años antes, fue a cautiverio y no han regresado. ¿Para qué molestarse uno de ellos? En cambio, los del sur, los sobrevivientes después de los 70 años en cautiverio, han regresado. Claro que eran niños cuando salieron y ahora son viejos, pero bueno, han regresado. Salieron de ahí, leímos, el rey de Persia, Ciro, dijo, todos que están dispuestos a edificar la casa de Dios, vayan y edifiquen la casa de Dios. Algunos probablemente se quedaron en el otro país, no regresaron, no sabemos. Pero bueno, un grupo, ahí dicen Primera de Crónicas, ahí habla de los que regresaron. Buen grupo regresó, estableció el país de nuevo. Entonces sabemos que, pero ¿por qué preocupar por el reino del norte? Eso ya es historia, ¿sí? Entonces dejaron toda la historia afuera. Hay que recordar que están escribiendo una historia en un rollo, ¿no? Y todo eso tiene que caber en el rollo. Entonces decimos, bueno, vamos a dejar fuera todo el reino del norte. Se fueron, eran los apóstatas. Eran malos ejemplos. No más vamos a incluir David y el reino davídico, porque eso es lo que sigue. Y seguían con la esperanza mesiánica, ¿no? Y eso desde el rey davídico. El reino del norte no les ofrecía nada. Bueno, otra cosa que vemos es que en los dos vemos que varios reyes empiezan bien y se desvían. En el libro de los reyes no se arrepienten, en Crónicas sí. Entonces, bueno, están en un tiempo donde saben que hicieron mal, ¿no? Es claro que han ido a cautiverio por causa del juicio por la maldad. Entonces ellos podían tener la idea de, bueno, que Dios va a estar en contra de nosotros, mejor buscamos otros dioses. Pero Crónicas incluye ejemplos de arrepentimiento para asegurarles de que Dios realmente respeta cuando alguien se arrepienta. Y si nosotros vivimos vidas arrepentidos, ahora reinstalados en la tierra nueva, en la tierra prometida, Dios nos va a respaldar. Entonces tiene sentido que en Crónicas encontramos más ejemplos de arrepentimiento. Los casos de Ezequías y Manasés son dos que es muy notorios que salen en Crónicas que no vemos en Reyes de arrepentimiento. Entonces, para resumir, lo que mejor explica las diferencias es que en Reyes cuenta la historia desde la perspectiva del cautiverio, lamentando todo lo que ha pasado, que fue justamente lo predicho en las maldiciones descritas en Deuteronomio por no haber seguido la ley de Dios. Lo que ha pasado no es por azar o porque Dios es débil, sino porque Dios está cumpliendo las estipulaciones del pacto. Crónicas cuenta la perspectiva después del cautiverio, queriendo poner los fundamentos de un país renovado. ¿Y qué necesita un país renovado? ¿No? Sabemos de Ageo y Zacarías que había mucho desánimo, como hemos hablado, mucha indiferencia. Uno lee el libro de Malaquías y Dios a través de Malaquías está confrontándolos por la indiferencia en cuanto a los sacrificios. Dice, están trayendo ante Dios cualquier animal defectuoso para sacrificio, que ni siquiera darían un rey humano.
y delante de Dios están trayendo cosas defectuosas. Entonces, todo ese desánimo y mediocridad están confrontando. Eso es lo que necesitan confrontar. Necesitan héroes del pasado, necesitan un culto puro y vigoroso, necesitan líderes quienes confían en Dios con un corazón perfecto, necesitan esperanza para el futuro que se halló en la expectativa mesiánica. Entonces, todas esas cosas encontramos en Crónicas, mucho más que en Reyes. Entonces, eso explica la diferencia entre los dos y ayuda a apreciar la diferencia entre los dos. Entonces, finalizando la tarea, por supuesto, les dejo tarea. Tener un plan de lectura de todo el Antiguo Testamento Nuevo. Les dije que iba a explicar mi ejemplo. Si usted puede leer toda la Biblia en un año, muy bien. Si puede hacerlo en 2 años, muy bien. Yo no puedo. Entonces mi plan es Pentateuco, Génesis, los primeros 5 libros de la Biblia, 1 año. Segundo año, los libros históricos. Eso es mi favorito porque Reyes y Crónicas salen ahí. Y el tercer año, los libros proféticos. Y los años pasan rápido. Entonces, eso es mi recomendación. Si eso no le sirve, busque otro sistema, pero encuentre un sistema, porque si no encuentra un sistema, no los va a leer. Eso sí, la verdad. Y yo meto los libros de sabiduría usualmente los libros históricos son tan sabrosos que los leo más rápido, me queda tiempo para Job. Uy, eso es otro libro. Ojalá que en otro momento podamos leer Job. Eso es un libro pesado. Mayoría de las iglesias nunca predica nada de Job, menos los primeros 2 capítulos. Hay otros 35. Bueno, yo meto eso en año 2 porque ahí cabe. Y los salmos yo estoy leyendo todo el tiempo, entonces no necesito sacar tiempo de los salmos. Pero busquen sistema, no tiene que ser así. Nomás si no haya sistema, no va a leer la Biblia sistemáticamente. ¿Qué llevamos del estudio de Crónicas Reyes? 1, trasfondo histórico para entender mejor las profetas. Eso es primordial. Ideas de cómo ser líderes creyentes coherentes. Eso vimos la primera noche cuando hablamos de David, un estudio de la vida de David tan valioso. También sirviendo de corazón perfecto. Hablamos de qué es tener un corazón perfecto. Vemos mucho en estos libros que ayudan para trabajar con liderazgo de la iglesia. La verdad, hay lecciones para nuevos creyentes, pero y yo me acuerdo recién convertido ese pasaje de segunda de Crónicas 20 de Josafat que va a batalla y Dios dice que la batalla es de él y nomás sale alabando. Yo aprendí eso muy temprano en mi caminar con Dios y me ha ayudado muchas veces. Pero eso es más que todo carne, ¿no? Lo que hemos hablado esta semana no es leche, es carne. Es carne para los líderes de la iglesia, gente en formación de liderazgo. Y hemos visto mucho para eso. Entendiendo la necesidad de paciencia y longanimidad. Tenemos la tendencia de perder paciencia en la vida cristiana con el pasar de los años. Entonces tenemos que ver la paciencia de Dios para con el reino del norte y el reino del sur. Enviando a los profetas, esperando siglos. Tenemos que ver que Dios fue súper paciente y ser paciente en nuestras vidas hacia la gente que no está cambiando como quisiera que se cambiara. Y las cosas que no han cambiado. Entonces encontramos 2 perspectivas. Aquí, una perspectiva es hablando de carne, ¿no? Uno sale, cuando se convierte, sale de una vida de pecado y ya está en Cristo. Y muchas veces los primeros años, aunque sigue con algunos vicios y problemas, está conociendo a Cristo por primera vez y todo es tan sabroso. Pero ya después de 5, 10, 15, 20 años, uno se encuentra muchas veces en uno de 2 lugares. Aquí está lugar A, nos enseña Reyes. Es el lugar del cautiverio, donde uno se encuentra en un punto de la vida donde realmente se siente como encerrado, que siente no está donde quiere estar en este momento. Esa es la perspectiva que nos deja Reyes. Vimos que es escrito desde el cautiverio. Entonces uno muchas veces en la vida se encuentra en un punto de la vida donde está aburrido, donde está clamando a Dios, yo necesito cambios, yo no puedo más. Y la exhortación de Jeremías para los que están en cautiverio es precisamente eso. Dice, procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Rogad por ella a Jehová
porque en su paz tendréis paz. Entonces, cuando nos encontramos en situaciones donde no estamos contentos, tenemos un mensaje de buscar el bien de los que nos rodean, ¿no? Cuando nos amargamos porque no hemos visto ciertos cambios en nuestras circunstancias, a veces nos cerramos a la gente que nos rodea. Lo que dice Jeremías al pueblo judío allá entre los babilónicos, busca el bien de los babilónicos. Si ellos prosperan, ustedes van a prosperar, porque ahí están. Entonces, eso es una perspectiva que nos deja el libro de esos libros históricos. Luego tenemos la perspectiva B, que sería la perspectiva de Crónicas. Otra vez, no son los primeros años de ser creyente, pero ya después de 10, 20 años, muchas veces nos encontramos en otra perspectiva, no tanto de desubicación, sino de desánimo. De desánimo. Sencillamente hemos perdido la pasión que tuvimos hace 10, 20 años. No es tanto las circunstancias, es algo que ni podemos explicar. Sencillamente estamos desanimados. Entonces, eso es donde nos habla el libro de Crónicas. Nos dice, pues Ageo, otra vez, Ageo, el libro post-exílico. Está hablando de la misma gente a quien fue escrito Crónicas y dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, cuando uno tiene desánimo, Dios dice, hay una gloria postrera. Las cosas no están saliendo como usted quiere, pero hay una gloria que viene. Hay una gloria que está al alcance, casi viene. Entonces, es otra perspectiva, esa es la perspectiva de Crónicas. Hay que esforzarse, como leímos en el comienzo, hay que no ser negligentes y ser apasionados en la cosa de Dios, porque aunque no sintamos la gloria que esperamos. Ahora, Cristo prometió la vida abundante y todos los días experimentamos algo de eso, ¿no? Pero estamos hablando de situaciones generales, o sea, que donde sentimos que las cosas Dios no está contestando oraciones, no estamos como atrapados. Eso es cuando buscamos el bien de los que nos rodean y otras circunstancias donde sentimos que desanimados. Pero aún en medio de eso, la vida abundante nos llega. Sencillamente no es el chorro que esperamos, sino a veces es gotitas de vida abundante. Es cuando estamos un poco desanimados, ¿no? Entonces el mensaje es, hay una gloria postrera. ¿Se acuerdan, Ageo? El templo no les gustó. Dijo, el templo ya no es como el templo de Salomón, es un templo de segundas. Pero la promesa es, la gloria postrera va a ser mayor. ¿Cuál es la gloria postrera? La gloria postrera hemos empezado a conocer en Cristo. Juan 1 dice que Juan escribiendo dice que conocieron el verbo que se hizo carne y tenía una gloria. Y como esa gloria estaba ahí, ese Cristo estaba lleno de gracia y verdad. Es el comienzo de conocer la gloria postrera, es conocer mejor al Cristo que está lleno de gracia y verdad. Entonces el mensaje de Crónicas nos lleva a conocer mejor a Cristo, porque en medio de desánimo, en medio de la tentación de ser más perezoso, más bien tenemos que conocer la gracia y la verdad que está en Cristo con todo y esperar que esa gloria sea grande, sea más y más fuerte, impactante en nuestra vida, la vida de nuestras familias, la vida de nuestras iglesias. Entonces, estos dos libros históricos nos dejan con dos soluciones. Hay otras perspectivas, hay otras formas de describir los momentos existenciales que tenemos, pero tanto Reyes como Crónicas nos dejan con esas perspectivas y esas soluciones. O buscamos el bien de los que nos rodean, o buscamos más a Cristo. Y la verdad es hay que hacer las dos cosas, ¿no? Porque si buscamos a Cristo sin buscar el bien de los que nos rodean, nos dicen hipócritas. Y si buscamos bien que nos rodean, pero no buscamos a Cristo, nos dicen liberales o algo así, ¿no? Hay que unir las dos cosas, los dos son importantes. Oremos. Señor, gracias por este tiempo juntos, gracias por estas perspectivas que nos dejaste en Crónicas
y en reyes, ¿no? Señor, tenemos que buscar el bien que nos rodea cuando nos encontramos como un cautiverio, como no viendo los cambios en nuestras circunstancias que queremos encontrar. Señor, que nos des la fuerza y el ánimo y la comprensión de la gente que nos rodea para poder servirles y ser bendición donde quiera que tú nos has llevado. Y a la medida que estemos desanimados y con tentación de ser flojos, de ceder a la mediocridad, Señor, yo pido que pongas en nosotros una pasión para buscarte, para entender la gloria que solamente se encuentra en ti, esa gloria que se escribe en términos de gracia y verdad. Y te damos gracias que podemos esperar que tú aumentes y crezcas ese conocimiento tuyo en nuestras vidas, y estamos esperando que tú hagas eso también en nuestras familias, en nuestras iglesias, en nuestros lugares de trabajar. Y estamos esperando, Señor, que tú vengas para que con una finalidad nuestras vidas y este mundo tenga una gloria postrera que es mucho más allá de cualquier cosa que se ha visto en toda la historia de la humanidad, Señor. Te damos gracias por este tiempo. Yo pido que lleves con bien a cada uno a su casa, que cada uno puede tener un ánimo de seguir en su servicio, en sus estudios, y que cada uno puede tener el gozo de conocerte mejor cada día y estar lleno de la gloria que tú das a cada uno de nosotros cuando te conocemos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, muchas gracias a todos. Estamos terminando un poco tarde, pero... ¿Cómo nos fue? Excelente, ¿no? Excelente. Bueno, gracias al Señor por este tiempo. ¿Qué les parece si oramos por el profe también y damos gracias por lo que el Señor le ha dado a él y que generosamente comparte con todos? Pastor John, ustedes de allá, ora por el profe, por su esposa Patricia también. Oramos por ellos y bendecimos. ¿Cuándo viajan, profe? Bueno, salimos de Medellín mañana, pero vamos a Bogotá y salimos de Bogotá el jueves. Ok, bueno, mañana viajan. Entonces, pastor, diríjanos. Señor, gracias por tus siervos que capacitan tu iglesia. Eso es lo que hacen, Señor, esa pareja, Señor Dios, que con amor vienen, Señor Dios, a actualizarnos, a instruirnos en tu palabra, en tu verdad. Queremos, Señor Dios, bendecirles, creyendo, Señor Dios, que seguirás, Señor Dios, bendiciendo muchas y a la iglesia, Señor, a tu pueblo con sus vidas. Los bendecimos en su viaje, en su entrada, su salida, para que seas tú, Señor Dios, siguiendo obrando de una forma especial en sus corazones para con aquellos que le rodean. Los bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gracias. Gracias, pastor. Bueno, mis queridos, esta es su casa. Por aquí bienvenidos siempre. Que disfruten. Gracias.